Regresamos, esto es Decisión 2012. Para estas próximas elecciones generales se estrena en Puerto Rico una nueva figura en el gobierno, la figura del Contralor Electoral. Fue designado mediante ley y juramentó en marzo pasado y se encuentra con nosotros esta noche el señor Manuel Torres, exsecretario del Senado. Correcto. Buenas noches. Muy buenas noches a ti y al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué hace usted? ¿Qué es el Contralor Electoral? Pues el Contralor Electoral es la persona que dirige la oficina que en términos generales, ¿verdad?, supervisa los ingresos y los gastos de las campañas políticas. Eso pues conlleva una estructura y muchas responsabilidades. Nosotros tenemos que evaluar los informes que radican todos los candidatos, todos los comités de acción política, las agencias de publicidad, los medios de comunicación que participan del proceso político. Cualquier gasto y cualquier ingreso y la relación con todos esos entes pues son supervisados por esta oficina. Por años esa gestión que antes realizaba el auditor electoral estaba bien atrasada. La revisión de todos esos informes venían a salir casi 4 años después y eso impedía o impide, no sé cómo ustedes van a trabajar el asunto, pero impedía que se diera una rendición de cuentas apropiada previo al proceso electoral o durante el proceso electoral. ¿Cómo su oficina va a mejorar eso? Pues yo creo que había había varias razones por las que eso sucedía. Esta oficina es la sucesora de varias estructuras que a través de los años funcionaron. Inicialmente la oficina de auditoría de la Comisión Estatal de Elecciones auditaba también los informes de los candidatos. Eventualmente para el año 2000 se creó una nueva estructura de balance partidista. Esa estructura se sustituyó en el 2003 por lo que es la oficina del auditor electoral. Pero esa oficina de auditor electoral le respondía a la Comisión Estatal de Elecciones y a los comisionados electorales. Para que tú tengas una idea, esa ley del 2003, el auditor que esa ley creó se nombró en el 2005 porque los comisionados tuvieron 2 años para ponerse de acuerdo por el nombramiento. Pero peor que eso, los reglamentos para poner la ley en vigor se aprobaron en el 2007 porque los comisionados electorales tuvieron 4 años para ponerse de acuerdo sobre los reglamentos. Así que te puedes imaginar la incapacidad que tiene el auditor para poder ejercer sus funciones. Además, los recursos que tenía eran muy limitados. El número de empleados que tenía era muy limitado. ¿Usted tiene más recursos? Muchos más recursos, pero te voy a explicar. Todo lo que era asesoría legal, por ejemplo, él no la tenía allí. La tenía la comisión que se la tenía que proveer. Toda la estructura administrativa, sistemas de información, hasta para pedir un botellón de agua, tenía que pedir sobre la estructura, ¿Qué presupuesto tienen de la comisión. ustedes? El presupuesto de nuestra oficina es de 4.8 millones. ¿Y usted tiene personal? Tenemos ahora una de las determinaciones principales que tiene esta ley, los cambios principales que tiene esta ley es que le da a la oficina autonomía operacional, legal y administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora las decisiones que la oficina del Contralor tome no tienen que ir a donde los comisionados electorales ni el presidente de la comisión. Tenemos la estructura legal, tenemos un área de asesoría legal, tenemos un área de sistemas de información. La oficina de auditoría va a crecer, ya estamos reclutando alrededor de 6 auditores adicionales. La estructura nueva tiene 2 contralores auxiliares, uno a cargo de gasto y otro a cargo de ingresos. Y tenemos ahora la habilidad para el contralor electoral imponer, por ejemplo, multas que antes, cuando el auditor electoral recomendaba una multa, tenía el presidente de la comisión que evaluarlo y luego llevárselo a los comisionados electorales para que ellos, si no se ponían de acuerdo, entonces el presidente de la comisión ejercer su poder y otorgar esa multa. ¿Qué pasa? Que los comisionados electorales a veces, por ejemplo, se ponen de acuerdo para dejar una auditoría allí 2 años en lo que se ponían de acuerdo. Y eso era un acuerdo de comisión. Ahora nosotros no tenemos que pasar por todo ese proceso, por toda esa burocracia para tomar estas determinaciones. Tenemos autonomía total. Los fondos electorales, los fondos de esta campaña comenzaron a desembolsarse el 1 de julio. Exacto. Y vamos pues en plena campaña. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar el pueblo de las determinaciones que tome su oficina, de las investigaciones y los hallazgos que ustedes hagan? Bueno, el pueblo lo que puede esperar es que ahora con la nueva tecnología que estamos implantando, por ejemplo, estamos estableciendo ahora que probablemente comenzamos en septiembre un nuevo sistema para que la radicación de los informes ya no sea en papel,
sea electrónica. Pero entonces ¿Y eso eso no lo ya vamos está? a ver en estas No, elecciones. en septiembre esperamos ponerlo a funcionar. Pero una pregunta, Ajá. su intervención comienza a partir del desembolso del que hablaba Yanira de los fondos para las campañas o desde que comenzaron las actividades de recaudación de fondos ya su oficina estaba los candidatos, si nos estamos auditando. refiriendo a los candidatos a la gobernación, tenían que erradicar hasta este mes informes mensuales sobre todos sus gastos y sus movimientos. Y su oficina tiene jurisdicción sobre todo eso. Todo ese gasto. Lo que pasa es que en julio comenzó un fondo especial que a los partidos, el Partido Independentista, el Movimiento Unión Soberanista, el PPT y el Partido del Puertorriqueño por Puerto Rico se acogieron al $1.000.000 que ofrece este fondo electoral, y el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático se acogieron al pareo de los 5 millones. Y desde julio 1 ellos pueden utilizar ese fondo de pareo en el caso del PNP y el Partido Popular y los otros 4 partidos, ahora, el $1.000.000, pero lo que hicieron antes de eso también está bajo su jurisdicción. Claro. Y entonces la pregunta de Yanira, ¿qué debemos esperar de su oficina ahora? ¿Qué han hecho y en qué proceso están las investigaciones sobre los informes que ya se han presentado ante su oficina y ante la Comisión Estatal de Elecciones? Vamos a la respuesta suya cuando regresemos de la siguiente pausa. Estamos en Decisión 2012. Regresamos, esto es Decisión 2012, hablando esta noche en esta parte del programa con el Contralor Electoral Manuel Torres. ¿Qué debemos esperar de su oficina de aquí a las elecciones? ¿Qué han hecho ustedes en este tiempo en el que ya está operando su oficina? Pues durante el tiempo, desde que yo juramenté Contralor Electoral, hemos estado creando la estructura fiscalizadora de los fondos de campaña, que es muy diferente a la que había anteriormente, usando mucho más la tecnología, la capacidad que tenemos ahora con personal adicional para hacer eso. Una de las bases fundamentales de esta ley es asegurarnos que las campañas no se corran con deuda, no venga el financiamiento que hacían las agencias de publicidad y que fue objeto de cuestionamientos que trabajaban de gratis y después cobraban. A través de los años. Peor que eso. Que cobraban con contratos de gobierno. Pero peor que eso, financiaban las campañas a los partidos y eventualmente esas deudas nunca se pagaban. Por eso, porque les pagaban con contratos de gobierno. Ahora, nosotros hemos establecido reglamentación, cartas circulares que establecen que cuando usted va a hacer un gasto publicitario, usted tiene que llevar una certificación de que tiene el dinero suficiente en su cuenta para poder pagar esa pauta televisiva. Eso deja a los candidatos en una posición sumamente precaria, porque la manera en como ellos están acostumbrados a funcionar es que no tienen el dinero de momento. Pues, ellos hacen todos los gastos y después pagan. Pues ahora, tienen que pagar. Si tú no tienes el dinero, pues no puedes pautar. Pero tienes que tenerlo y pagar. Tienes que tenerlo disponible en tus cuentas. Y después que la agencia puede emitir el pago al medio de comunicación para hacer, sea la televisión, pauta, sea radio, sea periódico, pero en 5 días ese partido tiene que haberle facturado, haberle pedido a Hacienda que le haga el desembolso para pagarle a la agencia de publicidad. Y en 5 días, después que recibe ese cheque, tiene que haberle pagado a la agencia de publicidad. Y si no hiciera eso, nosotros podemos imponer multas desde $1.000 hasta $5.000 por cada infracción. Aparte de eso, ¿qué mecanismos investigativos tiene su oficina? En vista de que hemos visto en los casos de fraude electoral y de corrupción que han desfilado por nuestros tribunales, que es fácil burlar la ley electoral en la medida en que yo organizo una actividad de recaudación de fondos, convoco a un grupo de gente y de manera ficticia lavo una cantidad de dinero que no me dieron esa gente que vino a mi actividad. ¿Qué mecanismos investigativos usted tiene? O si simplemente van a revisar un papeleo que al final pues terminará legitimando lo que fue un fraude. Te voy a explicar cómo funciona la oficina. La oficina funciona en 2 etapas principalmente. En esta etapa que estamos ahora, nosotros recibimos periódicamente los informes que los candidatos, Comité de Acción Política, medios de comunicación, agencias de publicidad, etcétera, etcétera, rinden. Los auditores que están allí hacen una evaluación a prima facie de esos informes.
y le hacemos unos señalamientos a esos candidatos. Pero también podemos encontrar unos defectos que vayan más allá de un señalamiento secundario. La oficina tiene capacidad para en ese momento comenzar una investigación y tenemos ahora la estructura legal para hacerlo. Y tenemos los recursos para contratar oficiales examinadores, para contratar investigadores, para contratar todo ese tipo de equipo que el auditor no tenía. Y yo lo que le exhorto a los candidatos es que hagan las cosas bien, que sigan la ley, que entiendan que los estamos fiscalizando y que esta oficina ahora tiene independencia de acción. Ya no van a poder ir a donde su comisionado electoral para decirle: hice esto incorrecto y me tienes que parar al auditor para que no pueda hacer nada, porque ahora esos comisionados electorales no tienen jurisdicción sobre esta oficina. ¿Y qué garantía tienen los candidatos, particularmente de oposición, para confiar en el trabajo de su oficina, viniendo usted de una posición de confianza del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, del secretario de Estado, del hoy secretario de Estado, Kenneth McClintock? ¿Debe haber confianza en su trabajo? Verá, deben tener confianza en lo que yo voy a hacer. Le voy a decir por qué. Yo me siento muy orgulloso y fue un honor para mí ser secretario del Senado por 7 años, casi 8 años, era 7 años y medio, casi 8 años. Pero ahora yo estoy en un nuevo rol. Y cuando yo acepté la responsabilidad de este nombramiento, sabía en lo que estaba haciendo. Y yo tuve un respaldo bipartidista cuando mi nombramiento fue a la aprobación del Senado y de la Cámara, porque mi nombramiento tuvo que ser aprobado por 2/3 partes de los miembros de la Cámara y del Senado. Si los miembros del Partido Popular no hubiesen votado por mí, yo no hubiese podido ser confirmado como Contralor Electoral. Las personas que me conocían del Partido Independentista también hicieron expresiones de confianza sobre mi nombramiento. Y eso yo lo tengo bien claro. Yo voy a tomar decisiones balanceadas, pero voy a tomar decisiones firmes. El que esté en el proceso electoral tiene que saber que tiene que cumplir con la ley, que a mí no me va a temblar el pulso. Su nombramiento es a 10 años. A 10 años. Bueno. Lo que me da una autonomía adicional, ¿verdad? Una seguridad adicional de que mis decisiones no van a estar sujetas a un movimiento que pueda venir después de que las tome, ¿no? Muchas gracias.